Agradezco al candidato del Frente PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Julián Rementería, candidato al Senado, pues, esta entrevista para la jornada. Bienvenido, Julián. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Me da mucho gusto de poder estar aquí, poder platicar con ustedes y encantado de estar acá. ¿Qué contraste o qué contrastarías entre el proyecto que representa Julián Rementería con respecto de los otros candidatos, en el caso del PRI o el caso de Morena? Mira, yo en repetidas ocasiones he dicho que lo que voy a hablar es de nuestro proyecto, no quiero hablar porque además es una campaña de propuestas. Yo creo que la gente lo que quiere es eso, la gente ya no quiere pues más descalificaciones de los demás. He resuelto no hablar de los demás, sino hablar de las propuestas que tenemos y en todo caso de nuestra historia, de nuestro antecedente como funcionario y persona para poder tratar de proponerle al público que pues, nos ayude con su voto este 1 de julio. Y ahí lo que te puedo decir es, bueno, yo fui alcalde de Veracruz, fui 2 veces diputado, fui además el coordinador de los centros SCT en todo el país, justo en un momento en el que fue cuando más infraestructura de carreteras y caminos se construyó en la historia de México. Y luego pues fui el secretario de Obras en la administración que está corriendo todavía el licenciado Yunes Linares, precisamente en una época donde me permitió recibir, pues diría yo, la desgracia de los gobiernos anteriores en esa dependencia, poderla ordenar y poder impulsar un programa de obra que equivale a lo que se hacía antes en 4 años. Entonces eso me dio la oportunidad real de poder pues conocer a profundidad, ya lo conocía, pero con mucha mayor profundidad todo el estado, sus municipios, sus caminos, sus problemas, y bueno, a partir de ahí plantear las posibles soluciones, ¿no? ¿Por qué la gente votaría o pudiera votar por una propuesta como la tuya? Yo creo que fundamentalmente por 3 cosas. Primero, porque represento desde esta coalición por México al Frente, con el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, a un gobierno que hoy está dando resultados para Veracruz, que empieza, le pese a quien le pese, a cambiar poco a poco la realidad de Veracruz. Hay que decir, no se ha acabado, no se ha cambiado, pero empieza a mostrarse que el gobierno funciona de manera diferente. Hoy se le paga a los maestros, se le paga a los jubilados, se le da su dinero a los municipios a tiempo, y habría quien dijera, eso no tiene chiste. Bueno, no tiene chiste tal vez, pero antes no ocurría. O sea que algún mérito tiene. Además de que, bueno, hoy se propone la construcción de escuelas, la reparación de miles, literal, miles de escuelas. Veracruz es el estado con mayor número de escuelas en el país. Pero además también se propone la reconstrucción, rehabilitación en otros casos, incluso la construcción de nuevas clínicas y hospitales. El poderlas dotar a estas de médicos y de medicinas a estándares ya digamos, de abasto que alcanzan hasta los 80%, estándares internacionales. Y luego pues toda la construcción que hay en infraestructura y obra pública, que es una parte donde yo me tocó estar de manera directa durante prácticamente 1 año y 2 meses. Esa sería la primera parte. ¿Por qué elegir a los candidatos de la coalición por México al Frente? Entre otras cosas porque se ha demostrado en hechos con el trabajo que las cosas empiezan a funcionar bien en el estado y que hay cosas que, bueno, no se pueden negar, ahí están y que están sucediendo. Otra segunda cosa, las 3 que te mencionaba, porque tenemos la mejor propuesta como coalición. En la propuesta que tiene el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano, no se habla de ocurrencias, no se mencionan simplemente ideas, ni se proponen cosas que aun cuando a la gente le puedan parecer buenas, como esto de vender el avión presidencial, pues por mí sí, que lo vendan, como esto de quitarle las pensiones a los presidentes, expresidentes, pues también que lo hagan, pero al final cuando dices, ¿y esas son tus propuestas? Y bueno, ¿y México cómo va a mejorar con eso? Porque evidentemente eso no alcanza para prácticamente nada, en términos de lo que el país necesita. Hay que ver quién es la persona, quién es el candidato. Y en este caso en particular te puedo decir, yo fui alcalde de Veracruz, y en la alcaldía de Veracruz se hizo más obra pública en ese periodo que nunca en la historia de esta ciudad, la de Veracruz.
De allá a la fecha nunca se ha construido la cantidad de obra que se construyó en esos 3 años. Así es un hecho cierto que ahí está a la vista de todos. En 3 años se construyó más obra que cualquier otra administración en la historia de Veracruz. Y eso vale, y eso cuenta, y habla de quien al final de cuentas estuvo ahí. Y a mí me tocó ser presidente municipal justo en ese momento. Segundo, tuve la oportunidad ya de ser 2 veces diputado local. Y en las 2 veces, tanto en la 59 como en la 63, específicamente en la 63 legislatura, apenas en el gobierno de Duarte, fustigué, señalé, solicité desde la tribuna en muchas ocasiones el que se llamara a cuentas al secretario de Finanzas, al secretario de Educación, al de Educación Pública, al de Seguridad Pública, entre otros, para que explicaran los grandísimos desvíos que había ya desde entonces a las finanzas del Estado. Nunca fueron aceptadas esas solicitudes a llamarlos a comparecer por parte de los diputados del PRI y sus aliados. Y eso impidió que a lo mejor en aquel entonces, hace ya algunos años, hubiéramos podido interrumpir el robo, el saqueo que se venía dando a Veracruz, y entonces el daño hubiera sido menor de lo que resultó ser, porque los dejaron correr en compromisos que tenían esos diputados con Javier Duarte y su camarilla. Entonces, y de decirte que ahí participé en esa legislatura en 198 ocasiones, personalmente, cuando el promedio de los diputados lo hicieron en 24.6 veces, o sea, 24 veces, casi 25 veces por diputado, mientras que yo participé 198 ocasiones. En mis cargos, los resultados que se han desarrollado y que pongo a consideración precisamente de todo el público, de todo el auditorio, de los lectores de la jornada, en donde yo les puedo decir, nosotros sí hemos dado resultados. No soy un improvisado, vengo precisamente a dar resultados porque los he podido conseguir, porque están materializados ahí en la obra, ahí en las intervenciones como legislador, y eso es lo que pretendo hacer. Y por esas 3 cosas fundamentalmente, además de otras que pudiera mencionar, es por lo que creo y pido a los veracruzanos su confianza, porque sé que podemos dar resultados.